Casi o todas las selecciones de fútbol tenemos un jugador que sea irreverente, especial, problemático, productivo, pero que al mismo tiempo nos represente excelentemente bien como país, precisamente en nuestra selección, y que nos haga sentir especiales y que podemos competir contra cualquiera. En el caso de Inglaterra, vamos a hablar precisamente de este tipo de jugadores grandísimos, grandísimos, y que dejaron una huella imborrable, aún independientemente de sus propios problemas personales, pero que refiriéndose a su selección nacional lo dieron todo. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la selección de Inglaterra con Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, el famoso Gaza, este ídolo inglés que pudo ser hasta resucitado dentro de sus problemas personales desde niño. Entonces pónganle like y suscríbanse porque creo que se me hace interesante este tipo de personajes. Es el mandón, el gran hombre, el número uno de todos, el queso fuerte. De ahora sí que del fútbol inglés. Este jugador fue muy excitante y que lo dio todo su amor por la selección de Inglaterra. Ganó la Copa FA con el Tottenham, ganó la Copa FA Juvenil con el Newcastle. En la Premier League de Escocia la ganó 2 veces, Copa de Escocia y Copa de Liga de Escocia con los Rangers, la Copa Royce y Torneo de Francia con la selección de Inglaterra. Estos son, digamos, su palmarés de que llegó a lograr este Paul Gascoigne. Bueno. No, señor, no puedo informarle. Pues no puedo informarle, señor. Pues porque da la casualidad que voy a lonchar en este momento. De niño jugaba fútbol con una pelota de tenis, ya tenía una habilidad por el control y que le gustaba muchísimo el fútbol, pero pues digamos que a la mano tenía una pelota de tenis. En aquel entonces su papá fue albañil, su mamá se dedicaba a barrer en una peluquería. Su mamá lo llamó Paul porque en aquel entonces los Beatles acababan de sacar su disco de Sgt. Pepper's, y pues le gustaba mucho Paul McCartney como cantante, entonces pues se va a llamar Paul Gascoigne. Les estoy diciendo que se organicen, chingada madre. Organícense, carajo. Pinche madre, cabrón. En los 80s, precisamente, Alex Ferguson ya estaba en el Manchester United. Lo tenía ya apalabrado precisamente para el equipo. Y pues ya palabrado se fue de vacaciones de verano Paul, y llegaron del Tottenham, le ofrecieron una casa para sus papás, lo platicó precisamente con sus papás, aceptó, pero aún así le ofrecieron también un carro, se cumplió, se lo dieron. Le preguntó a su hermana, Paul le preguntó a su hermana si quería algo, quería una silla para el sol. Ahí está su silla para el sol. Entonces dijo Paul, dalo por hecho al Tottenham, y se fue al Tottenham, dejando de lado el que tenía palabrado con Alex Ferguson para el Manchester United. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Te parece que somos ricos? Los ricos tienen autos finos, compran pasta fresca. ¿Hacemos alguna de esas cosas? El director técnico de ese entonces del Tottenham era Terry Venables. Él le prometió ser jugador de la selección nacional para cuando llegara allí a Inglaterra, y sí, así fue. Él mismo llegó a ser seleccionador de Inglaterra y lo llevó precisamente para el Euro de 1996, que precisamente en ese Euro se aventó un golazo frente a Escocia. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. Ferguson, regresando a aquella
ese compromiso que se había aventado Gascoigne con Ferguson para llegar al United, se enteró y le dijo a Gascoigne que no puedo creer lo que has hecho, eres un estúpido bastardo. Podías haber ido al Barcelona, podías haber ido al Madrid, podrías haber ido al Milán, pero irte a los malditos Spurs, pues eso no tenía que haber. Entonces, pues sí le di mucho coraje, pero pues siempre, desde niño siempre fue así de irreverente Gascoigne. Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. Fue el típico muchacho que jugaba los domingos ahí en la calle para los equipos del pub, ¿no? Entre los principales equipos que jugó Gascoigne está el Newcastle, está el Tottenham, está la Lazio, están los Rangers, está el Middlesbrough y también está el Everton. Él estuvo activo desde 1985 y se retiró hasta el 2004. Hay que recordar cierta detalle, cierta anécdota que hubo por aquellos entonces precisamente en Inglaterra con Vinnie Jones. Vinnie Jones, que a lo mejor ustedes los ubican si son muy jóvenes en muchas películas actuales. Él fue defensa muy rudo, tal vez uno de los más rudos en la historia de la Liga de Inglaterra. Fue muy rudo, entonces por allá por fines de los 80 le tocó jugar a Gascoigne contra el Wimbledon, que precisamente es el equipo en el que jugaba Vinnie Jones. Se lo encontró en los túneles y le dijo Vinnie a Gascoigne, yo no sé jugar fútbol, pero hoy tú no vas a jugar fútbol. Gracias, se le quedó viendo y le dijo, ¿qué miras, puto gordo? Gascoigne hizo lo que quiso en ese partido, le aventó túneles, sombrerito, lo que ustedes quieran. Pero vino esa famosa foto en un tiro de esquina donde le está agarrando los tanates Vinnie Jones a Gascoigne. Precisamente dice Gascoigne que apretó tan fuerte que creía que iba a dejar de poder tener una familia de tan fuerte que le agarró ahí. Entonces, al final, de todos modos, hizo lo que quiso Gascoigne y le mandó un ramo de rosas que a Gascoigne le habían mandado al terminar el partido. Se lo mandó a Vinnie Jones y Jones se las devolvió con una tarjeta diciendo fuck off. Entonces, pues obviamente los dos hubo un reto que aceptó Gascoigne y lo pudo ganar. Ahora, dentro de la selección y dentro de la liga, Gascoigne se hizo muy amigo de Gary Lineker, famoso delantero muy bueno de Inglaterra, muy buen compañero. Dijo Gary Lineker que siempre ha pensado que tantas lesiones que tuvo Gascoigne son las que lo llevaron precisamente a las adicciones y al alcohol, porque quería tanto el juego del fútbol más que nadie, que cuando tuvo esas lesiones no sé, se metió en ese tipo de ambientes o de salidas, ¿no? Digamos, o distracciones, por así decirlo. Entonces, pues eso le afectó mucho en su rendimiento pues, durante su carrera. Gascoigne precisamente a los 13 años comenzó a tener trastornos psiquiátricos como tics, como cleptomanía, hiperactividad, y encontró precisamente por medio del fútbol que podía controlarlos jugando al fútbol. Nunca dejó esa hipersensibilidad infantil. De hecho, por esas edades, a los 10 años quedó en shock al ver
al ver que terminó atropellado el hermano de un amigo, de su amigo Kate. Entonces, al no de ser atropellados, su hermano del amigo de Gascón se quedó impactado y pues perdió la vida este niño. Entonces, pues, en su mente, yo creo que esto, más lo que tenía Gascón, se revolvió y pues con eso fue creciendo, y que durante su juventud y ya como deportista en esos momentos difíciles, pues es lo que explotaba en él, y eso en las adicciones en las que llegó a caer y después a recaer. No es tu culpa. No me fastidies. No es tu culpa. No fastidies, ¿oíste? No fastidies, yo no tú. No es tu culpa. Sufrió de muchas lesiones, como una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, que esto fue en la final de la FA Cup allá en 1991. También tuvo lesiones en rodilla en la Lazio y una fractura de costillas por varias caídas que tuvo durante su carrera o en aquella época. En el Mundial de Italia 90 era la figura de la selección indiscutible. Era el mejor jugador que tenía Inglaterra en ese mundial. Su juego era, digamos, respetando sus ¿cómo se llaman? Sus habilidades, era muy parecido a Maradona, y con una mezcla así de Cruyff, para darse más o menos una idea. Es una combinación así de ese tipo. De hecho, llevó a Inglaterra hasta las semifinales contra Alemania, y por una doble tarjeta amarilla no pudo jugar el siguiente partido, y al darse cuenta pues de que ya no podía jugar el siguiente partido, se puso a llorar muy incontrolable, porque pues como les digo, el fútbol era todo para él. Era la forma de poder vivir, por así decirlo. La decepción. La traición, amigo. Me engañaste. Y en ese entonces precisamente estaba la gasamanía, que eran productos por todos lados con su imagen. De hecho, la mejor selección desde el mundial del 66, precisamente allá en Inglaterra, era la mejor, ¿no? Cualquier cantidad de productos estaban con su nombre de Gascón, de la gasamanía. Entre sus mejores goles está precisamente el de la Euro del 96 contra Escocia, ya que se aventó un sombrerito y después de golea se aventó un golazo, ¿no? Después en la semifinal del 91 en la FA Cup contra el Arsenal, de tiro libre tiró un misil que no lo pudo parar el portero. Después ese golazo precisamente en la final del FA Cup del 91, antes de que se lesionara, fueron súper golazos. Y precisamente hay una anécdota de Gascón en un partido amistoso cuando él estaba en la Lazio y Maradona me parece que estaba en el Sevilla, un partido amistoso donde venía de Disneylandia. Por 3 días estuvo tomando Gascón y estaba fatal con el partido, que se acercó a Maradona y le dijo: oye, vengo frito para jugar el partido, vengo 3 días tomando. Y le dijo Maradona: no te preocupes, ya somos 2. Sí, que ya saben la forma de divertirse también de Maradona, ¿no? Tuvo muchos problemas de alcoholismo, pasó por un infierno, por así decirlo, en el que en su peor día tomaba hasta 4 botellas de whisky al día. 4 botellas de whisky al día, no, ni me imagino, no. Un alcoholismo, un nivel de alcoholismo bastante alto. Problemas con coca, tuvo muchos problemas de bulimia, porque era muy compulsivo en su consumo de chocolates y comida rápida. Entonces
para poder dar el peso y que poder dedicarse al fútbol, se terminaba metiéndose en lo que sería la bulimia. Tuvo muchos ingresos al hospital, rehabilitaciones hasta 7 veces, problemas de violencia, ha perdido casi toda su fortuna, pues, precisamente por las adicciones, y muchos problemas, ha tenido muchos problemas financieros, aunque desde hace muchos años, o los últimos años, ha encontrado un escaparate precisamente a todos estos problemas por medio de los tatuajes. Le ha llegado a funcionar, lo encontró como una terapia, como una expresión personal contra todos precisamente sus adicciones que ha tenido. Eres la enfermedad y yo la cura. De hecho, verlo jugar era fascinante, poderlo ver jugar, porque se entregaba todo como un niño, precisamente, porque él era su todo el fútbol. Y yo creo que todavía es su todo el fútbol, y pues ya no existen jugadores hoy como estos, no existen hoy de ningún país, lamentablemente. Creo yo que de no haberse lesionado tanto y de no tener adicciones, habría logrado muchos títulos, y la selección de Inglaterra hubiera tenido mejores resultados y éxitos, pero pues lamentablemente así fue su vida, así ha sido su vida, y así ha sido su personalidad, ¿no? Creo yo que es por él que desde Italia 90 he tenido esta fascinación por el fútbol inglés, gracias a él, y después pues de ahí llegué a mi gusto y ser fanático de Liverpool, ¿no? Más con un tiempo después, porque pues no era tan fácil como hoy el poder ver partidos europeos, como lo es hoy, tan sencillo por medio del streaming, cable y todo esto, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo Paul Gascoigne es el más grande jugador, el mejor jugador que haya tenido la selección de Inglaterra en su historia, a mi punto de vista. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este personaje? ¿Lo vieron jugar? ¿Han visto algo de él? ¿Qué opinan de él? Los invito a ver mis anteriores videos, pongan el like, suscríbanse, coman frutas y verduras, cuiden mucho el agua, está haciendo mucho calor, y vámonos a la chica.